la maternidad y los cuentos. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Les habla el doctor Carlos Pacheco Skidmore de la Confederación Nacional de Pediatría. Gracias a la Red de Narradoras México por este programa tan interesante de maternidad. No podíamos quedarnos atrás. Es una obligación de cada pediatra entrar en literatura y pediatría. Es muy importante que nosotros sepamos leer, que nosotros sepamos leer al doctor, leer a la madre, leer al niño. Es importante esa lectura literaria como parte fundamental del médico. No podemos soslayar que un médico se quede atrás. Esta función socializadora, esta función reparadora, esta función y este poder que nos da el hecho de leer para otros, leer para recién nacidos y tener por lo menos algo que leer, estos 10 libros en el canon. La importancia de la literatura médica en la formación del médico es básica. Impera la necesidad de conocer nosotros nuestra historia, nuestra biografía lector. Nosotros, si no entendemos la sociedad, cómo expresa sus malestares, cómo canaliza sus miedos, cómo entendemos la enfermedad, por eso es importantísimo que nosotros leamos y me meto en este programa de maternaje para que leamos acerca de las madres, para que antes que nazcan. Es importante que nosotros tengamos una formación como médicos. Devoramos libros grandes, majestuosos, libros impresionantes de 800 páginas, pero nuestro objetivo debe de ser impulsar, conectarnos con estas madres maternas, con este maternaje, con este trinomio padre, madre, hijo, para enriquecer todo lo que es literario. El conocimiento, por supuesto, que nos hace entendernos y comprender quiénes somos, entendernos nuestras motivaciones, y ahí encontramos todas las respuestas maravillosas de este plano. Los doctores deben de ser doctores literarios, por eso es muy importante. Yo no voy a contarles un cuento, les voy a contar la importancia que tiene un doctor para transmitirle a una madre que va a ser nueva. Si no leemos, no conocemos la historia, no conocemos a Macondo, no conocemos Comale, no conocemos Gulat, no conocemos toda nuestra historia. Es muy importante que tu médico tenga una función socializadora. Y al hablar de socialización, quiere decir que entendemos de las injusticias, del peligro, de las diferencias, de las desigualdades que existen, asimismo de las historias de cada país, de cada región. Yo vivo en una región que tiene 14,000 comunidades. ¿Se imaginan? Todos los sentimientos, todos los sueños, todas las idiosincrasias. La tiricia, o sea, la tristeza, las alegrías y las depresiones. Por eso es muy importante que en el maternaje el médico transmita esa seguridad. Estas formas diferentes de los ánimos, de las condiciones, de la raza, de la cultura, de la lengua y sobre todo de la ideología. En la construcción de un médico debe de ponderar el sentido crítico social que tenga esta personalidad. Yo no les voy a contar un cuento a las mamás. Tienen que exigirle a su ginecólogo y a su pediatra que sean unos doctores literarios, para que ellos tengan estos sentimientos y ojos claros para entender a las sociedades, entender a la persona, entender y ubicarse y situarse en los diferentes. El pediatra debe de entender a las familias para poder concebir y acompañar a la madre, a la embarazada, para que le ayude a tener esta lactancia materna. Curan los libros, por supuesto, es reparadora. ¿Por qué? Porque es una construcción de uno mismo, es una construcción y manifiesta las etapas de la vida. El niño enfermo, el niño leucémico, el niño desnutrido, la madre que acaba de nacer con depresión posparto, va a tener el acompañamiento del padre, del médico. Y el médico tiene que entender estos momentos críticos.
que piden esta reconstrucción. ¿Quién se lo va a dar? Pues el libro, para entender la enfermedad, el duelo y todo lo que conlleva la historia natural de la enfermedad. Todo el doctor no es un dios, por supuesto, pero en México tiene que ser estoico y nos acompañamos con esta verdad. Debemos implicarnos en la lectura para la madre de este maternaje para acompañarlo. Es clave la lectura porque podemos hacerlo y debemos hacerlo. Debemos descubrir que teniendo la lectura como una herramienta y una aliada para podernos reparar los médicos. Michel Petit lo decía, que la experiencia de cada menudo era una misma y única cosa. Era muy importante que el doctor debe de utilizar como medicamento la lectura, ya que es una vía de acceso súper privilegiada hacia lo íntimo. Por eso les comparto esta pequeña historia de lo que es un médico. Tiene que estar ahí, en la comunidad, de ayudar y acompañar a estos niños. Es muy importante. Estos son los poderes del doctor. Ir a acompañar y estar en el maternaje para ayudar a estos niños. El pediatra tiene que estar comprometido. Y esto es muy importante, que el pediatra ayude en el maternaje a crear su biografía lectora. El poder de escribir, el poder de compartir, el poder de incidir en las políticas públicas es muy importante. Y asimismo, convocar a crear espacios. Tú puedes hacer una biblioteca con una canasta y varios libros en tu consultorio. No es necesario tener muchos libros. Los pacientes te escuchan y más de una vez van a acudir a ti para obtener consejo y otros libros. Y eso te da la oportunidad de leer para otros. Por supuesto que lo puedes hacer. Talleres de pediatría, consultas literarias a domicilio, ir a leer a un jardín. Aquí estamos en Chapultepec. Es muy importante escribir y transcribir estas historias. Crear una cartilla nacional de lectura, crear una pañalera literaria y en los consultorios poder leer. Buscar alianzas, hacer talleres y leer mucho, leer muchísimo. Quiero aportar con la CONAPEME un poquito que el médico tiene el compromiso de acompañar en el maternaje, en el parto, en el crecimiento y desarrollo con la lectura. Gracias, narradoras, las felicito. La CONAPEME se alianza y se afina a ustedes. Un beso. Hasta luego. Red de Narradoras México.